Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la tertulia? Ya estamos aquí, es martes 28 de julio ya de 2020 y estamos aquí como cada día en estos días, martes, jueves y sábados. En la tertulia este sábado no se la pierdan, que va a estar de lujo también, como ya lo sabe, cada sábado aquí en la tertulia de entrevistas. Y Dios mío, ya ve, aquí ya les dije que le bajáramos el volumen a nuestros dispositivos y soy la primera en fallar. Pues nada, aquí está conmigo el caballero de la izquierda, Rafael Márquez. Hola, ¿qué tal? Hola, aquí estamos. Está bajando el volumen también. Es que nos entra cuando le da la gana el volumen y la transmisión, lo sentimos mucho. Y el caballero del centro, como siempre, Luis Fernando Gómez Cota. Como siempre, un placer con la tertulia, compartiendo con nuestros compañeros que nos están de acá del otro lado de la pantalla. Así es, y bueno, estamos contentos, estamos aquí compartiendo. Nos fue súper bien el sábado pasado con las Conde, que estuvimos de manteles largos, cantaron, platicaron, las vimos como ellas siempre son, de hermosas y preciosas. Pues estuvieron aquí en el programa y estuvimos muy contentos de que nos estuvieran acompañando estas bellas, y estaremos muy pendientes de su participación próximamente en esta cosa de la voz. Todavía no sabemos cuándo es, ¿verdad? Todavía no sabemos ni cuándo. ellos sabían, según dijeron allí que lo tenían. Todavía no la tenían completamente en la mano. Esta cuestión, quítele usted el timbre a su teléfono, no le haga, estamos al aire. Estamos al aire, en un momento más le comunico, el compañero está desde el cable. Permíteme un segundo. ¿Qué problema? Gajes del oficio. Bueno, pues estábamos en el tema de las Conde y todo esto, y bueno, vamos un a segundito, hacer... regreso, no me tardo más que 2 minutos. Están esperando. Voy a comentar, habíamos planteado pues hoy platicar sobre por qué nos gustan las clásicas, por qué nos gustan las películas clásicas que son parte de la historia, muchas veces de nuestra infancia o muchas veces de nuestra juventud, películas que recomendaron nuestros padres tal vez, o que a lo mejor ya en muchos de los casos de ustedes a lo mejor recomendaron los abuelos, exactamente, y que son películas entrañables que se nos van quedando, que nos van poniendo en una serie de referentes culturales, sociales, muy importantes. Y pues hoy queremos hablar de esto, ¿no? De por qué nos gustan las películas clásicas, y creo yo que tiene que ver con el hecho de que nos remiten muchas veces a momentos, a tiempos en los que se vivieron unos procesos distintos, de una manera incluso distinta de hacer el cine, de realizar el cine. Ya hemos hablado aquí mucho de Chaplin, hablamos mucho ya la semana pasada sobre el cine de terror, donde pues necesariamente hablamos de Nosferatu y de todas las versiones posibles de Drácula y demás, pero bueno, los traigo a cuenta porque forman parte justamente de lo que es el cine clásico. Y bueno, pero aquí yo estuvimos platicando en la mañana más bien sobre un cine un poco más cercano en el tiempo, sí, de películas que datan por ahí quizá de los años 60, de los años 70 tal vez, en donde se produjo un cine, muchas veces de drama, muchas veces basado en literatura muy importante, que refiere pues a muchas veces a novelas muy extensas de la historia de la literatura universal. Y entonces, bueno, una de las películas clásicas que a mí me dejó muy marcada es sin duda alguna Lo que el viento se llevó, que es una película fundamental de la historia del cine por muchas razones. Se va a convertir en una referencia obligada del cine norteamericano, donde
del cine norteamericano de una época muy específica, sobre una temática muy particular, que es esta mujer que de pronto se ve en la necesidad de emprender y de salir adelante sola, en una época en la que definitivamente no había ese tipo de posibilidades, y que por otro lado pues también está planteado todo su espíritu rebelde y su ser completamente disparado de lo que es la norma de la época. Incluso le quita el novio a la hermana y después hace sufrir a este hombre y se va con el otro, por el que también sufre, que es este personaje mítico encarnado por Clark Gable, que es este hombre tan atractivo que de alguna manera la hace ver su suerte en un esquema obviamente bastante conservador, sino que machista diríamos ahora. Sí hay ahí una llamada joya de la cinematografía mundial, ¿no?, que va a marcar una época, como puede ser Casablanca, como puede ser un tranvía llamado Deseo, como puede ser una serie de musicales que se hicieron más o menos por la época, como Mi Bella Dama, esa otra, La Novicia Rebelde, que eran musicales donde se contaba una historia y que se estaba el cine atreviendo a traerse los musicales de Broadway para su beneficio, ¿no? Y luego están todos estos sendos dramas muy interesantes, como es el caso de Muerte en Venecia, ¿no?, que es una obra también muy importante, quizá una de las películas que a mí me dejó así como muy confundida, y después de un tiempo ya pude como asimilar la trama y de lo que iba esta película. Y bueno, el Anónimo Veneciano, que también es una película muy importante, y aquellas de Un hombre y una mujer, y Un hombre y una mujer 20 años después, y todas esas películas que van a marcar una época muy importante, y de las que data esta película de la que me estuviste platicando, que es Bajo el Volcán. Así es, Bajo el Volcán, que bueno, viene a colación también porque hoy es pues cumple su aniversario de natalicio de Malcolm Lowry. Malcolm Lowry, un poeta, escritor inglés que llega a México por ahí de la década de los 30 a ser un cónsul. Es una novela Bajo el Volcán, es una obra autobiográfica. Él realmente, con el inicio de la guerra con Alemania, se retira, se viene a México, su alcoholismo hace que pierda el trabajo de cónsul, perdón, y es muy alcohólico, y aquí en México se encuentra con un resentimiento de la población hacia el extranjero, ¿no? También junto con él se da la historia, esa emigración de gente de España, de judíos, ¿no?, que hacen de México su nicho, su guarida, y pues realmente él se refugia en una Cuernavaca de aquella época, y precisamente se llama Bajo el Volcán porque en aquella época, desde esa Cuernavaca, se podían ver el volcán, estaba a un lado del volcán. Ahora ya no se miran los volcanes en Cuernavaca, ya la urbanización y todo esto, y el smog también. el smog, todo, pues ya se perdió esa posibilidad selvática, la cantina donde se reunía a tomar, a pistear, decimos aquí, se llamaba algo así como el Reino de la Selva, una cosa así selvática, y allí pues se dan escenas, sobre todo retratan las tradiciones mexicanas. Empieza la novela con la tradición del Día de Muertos, y bueno, pues eso es un efecto realmente muy impactante, sobre todo para el ojo extranjero, ¿no?, que mire nuestras tradiciones, algo muy colorido, de mucho impacto. Y si lo suman unas actuaciones soberbias, una dirección muy interesante de, ¿cómo se llama? Hugh, se me olvidó el nombre, con mala memoria, pero ahorita lo vamos a recordar.
El caso es que es muy buen reparto, muy buena dirección, es muy recomendable esta novela leída, pero es también muy recomendable. Es de las novelas que no pierden o que no se echa de ver gran pérdida cuando pasan de la novela escrita a la película, porque la película fue muy bien hecha, muy bien cuidada, y un poco retrata la cuestión romántica, el alcohólico que se refugia en el vicio para olvidarse de un amor mal comprendido, ¿no? El cónsul tiene un hermano y su esposa que lo engañan, ¿no? Y entonces eso genera en él una serie de sentimientos que, unidos a las tradiciones mexicanas, al paisaje, a la historia, con todos esos ingredientes, hacen una película muy, muy agradable de ver, muy interesante, muy impactante, muy recomendable, Bajo el Volcán. Y bueno, podemos decir también de Malcolm Lowry que tardó 10 años escribiendo realmente esa novela. Entre que la acababa, la editaba, la volvía a revisar, volvía entre pisto y pisto, hasta que finalmente la rechazaron en 2 o 3 editoriales, hasta que por fin alguien se la publicó y fue una verdadera, un éxito editorial, y la película pues no se diga, ¿no? Entonces Bajo el Volcán es una de esas películas muy ovacionada, muy bien calificada por los críticos de arte, y pues nosotros la recomendamos mucho, ¿no? Una película que nada que ver con Bajo el Volcán, pero que ahorita que decías, que platicabas de las películas estas musicales, esos clásicos, recuerdo El violinista en el tejado, ¿no? Eso es una obra que me impactó mucho también desde la primera vez que la vi. Un gran personaje, un gran actor, Topol, cantante de ópera muy interesante, que habla de las tradiciones y de cómo las tradiciones y los choques generacionales van haciendo mella en la forma de ver el mundo. Entonces, también el cine nos facilita, nos ayuda a entender por qué o cómo es que la historia, ahora sí que inevitablemente nos va a colocar en este choque generacional, en donde los jóvenes levantan la mano y dicen: no pienso seguir el mismo camino que mis padres, que mis abuelos, porque ya el pensamiento ya cambió, las formas de ver el mundo, la lectura, las obras de arte, todo eso que va cambiando nuestra forma de ver, en un momento dado va a chocar con las generaciones anteriores, que todavía contemplan, por ejemplo, en esta película de la gata, perdón, iba a decir la gata en el tejado, el violinista en el tejado, que bueno, la gata en el tejado, que es otra clásico. Sin caliente. Sí. Retrata cómo esta juventud, pues, cambia no solamente con las tradiciones, sino que también la historia que obliga a esta población rusa a emigrar, ¿no? Por las cuestiones políticas y sociales de la época, emigran no solamente de su tierra, de su lugar donde nacieron y vivieron varias generaciones, sino que también emigran de su forma de ser. Una emigración espiritual y cultural, ¿no? Es además excelentes actuaciones, y me encanta el Si yo fuera rico, ¿no? Claro. Es hermosa esa canción, muy recomendable. Un clásico, el violinista en el tejado. Y bueno, hablando de estos cortes, estos ambientes que se dan con esta película que recomiendas, Luis, de Bajo el Volcán, yo me remití, no sé ni siquiera por qué, pero yo me remití a esta película de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, que es una película basada pues en una obra de
que acabo de olvidar el nombre del autor, estamos mal el día de hoy con los temas, con los nombres de los autores, pero esta película que está basada en una novela que también tiene una versión teatral, es una obra muy interesante que trata el tema de dos parejas que se encuentran en una cena. Entonces a partir de ese momento empiezan a surgir una serie de cuestiones de los desencuentros y de las desavenencias entre estas dos parejas y todo lo que de ahí surge y se produce. Es una obra muy interesante. Me tocó ver la película esas veces que estás un poco en la nada y aparece una película fundamental por ahí, la ves y te parece maravillosa. Pues así me pasó con esta película de tema Virginia Woolf. De hecho, tengo yo muchísimas ganas de montar esa obra de teatro. Es una obra de dos personajes, ¿no? Entonces de cuatro personajes, perdón, que sucede en... ¿Mandé? Son dos parejas. Son dos parejas, que todo ocurre en el interior de una casa. Entonces eso lo hace pues todavía más accesible o más fácil de lograr. Esta obra es del dramaturgo estadounidense Edward Albee. Este argumento, ¿no?, ha tenido cientos de representaciones, por supuesto, y de puestas en escena en diferentes países. La versión cinematográfica de esta obra, pues fíjense ustedes, nada más ni nada menos alcanzó gran popularidad. De hecho, yo creo que gran parte de las puestas en escena que se produjeron surgen a partir de la popularidad que alcanza la película, pues que tuvo una película dirigida por Mike Nichols y que la protagonizaron ni más ni menos que Richard Burton y Elizabeth Taylor, que eran pues obviamente la pareja fundamental del cine norteamericano de la época, ¿no? Entonces, estos personajes de Elizabeth Taylor, y luego todas aquellas películas de las cuales, porque hay muchas películas de estos cortes, no sé si a ustedes les tocó de esa manera, pues que se pasaban en los canales de la televisión abierta, que de pronto son películas que viste, pero que no te sabes muy bien los títulos, que no te sabes muy bien el director y los actores, porque estaban ahí de pronto, cuando nosotros éramos niños, la televisión y las películas y las series se veían de otra manera. No había como esta cultura de aprenderte los nombres del cineasta y que si mi cineasta favorito, no. Era más bien otro estilo de cosa. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo muy entrañables las películas de Bette Davis. Sin embargo, no podría yo reproducirles ahorita una serie de títulos o lo que fuera, pero sí hay una película de Bette Davis que no recuerdo el título, pero que eso no importa de momento, porque a lo que voy es a que es una película donde el argumento de la película es básicamente lo que pasa en esta popular telenovela Cuna de Lobos. Es exactamente la misma trama en donde esta mujer, que es Bette Davis, pierde un ojo cuando el hijo adoptivo es pequeño, y entonces de ahí se agarra como para estarle martirizando la existencia toda la vida, mientras que el hijo pequeño, que es su hijo, ¿no? Pues lo tiene acá. Básicamente es la trama de Cuna de Lobos, en una versión cinematográfica muy vieja, en donde este personaje lo hace con su parche y todo, Bette Davis, y no registro que se haya llamado Catalina Krill, pero no lo creo, pero es una película muy interesante, lo cual me remite a aquella canción tan famosa de Los ojos de Bette Davis, ¿no? Porque justamente esta canción surge de toda esta saga cinematográfica en donde Bette Davis tuvo, digamos que marcó una época, y sus ojos eran unos ojos muy particulares. Dijera que tenía unos ojos horrorosos, otros decían que tenía unos ojos muy hermosos. Lo que sí es cierto es que tenía unos ojos sumamente expresivos, y entonces sobre eso va el tema de los ojos de Bette Davis.
Perfecto, pues ya me quedó la duda. Yo inmediatamente saliendo de aquí voy a ir a buscar Los ojos de Bette Davis, porque no me puedo quedar con la duda. En el caso de la Ahí película, debe estar en el YouTube. en el caso de esta película, el ojo de El ojo de Bette Davis. Sí. Vamos a ver. Pues qué película interesante con de- Bette Davis. Pero sí, otra- es una mujer muy bella, Bette Davis. Sí, ¿verdad? Sí. Y los ojos yo no me acuerdo bien, pero... Los demás sí. Sí. Bueno, eso quiere decir que sí hay material. Ahí, Estoy otra- buscando la película porque me quedo yo con Con la duda. Sí, con la idea. Bueno, otra película que estaba recordando, bueno, sabes que no tanto una película, también hay clásicos que fueron, por ejemplo, comentábamos ahorita cuando hablábamos de que en un momento más vamos a tener nuestras efemérides, y ahí pues tenemos entre ellas a Cyrano de Bergerac. Platicábamos de que una de sus obras más representativas de Cyrano de Bergerac es La muerte de Agripina. Me di la tarea de buscar quién es Agripina, por qué fue tan interesante la obra, pero históricamente Agripina yo creo que no es una novela, es un dramonón de la vida real, de la época clásica, de Calígula, hija de Calígula, con quien tuvo relaciones, después hermana de Nerón, con quien tuvo relaciones, y siempre estuvo queriendo desbancar primero a Calígula. Calígula descubrió el complot para asesinarlo y asesinó a los compinches y a ella la expulsó. Cuando por fin muere Calígula y sube al trono Nerón, llega de regreso Agripina, y también con su hermano tiene relaciones y también quiere echárselo al plato. Hasta que no, pues, finalmente no es hermana de Calígula y mamá de Nerón, y tuvo relaciones con su hijo, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Que Agripina era casi COVID. Era peor que el COVID. Y era Agripina. Finalmente Agripina, el pitonizo, le dice: tu hijo sí va a reinar, pero va a matar a su madre. Dice que cuenta la leyenda que, bueno, pues que la mate, pero que reine, ¿no? Y se salió con la suya, o sea, sí reinó su hijo. Y la historia de Agripina vale mucho la pena de revisarla, porque pues es impactante, y pues precisamente Cyrano de Bergerac es considerado una corriente que le llaman los De capa y espada. más bien que utilizan la literatura como un laboratorio para expresar las pasiones humanas, eróticas, como modo de liberación, y de forma de hacer el arte, digamos, a la par con Sade y con Maquiavelo, pues, ¿no? Entonces son personajes muy difíciles de entender en su época, porque pues muy liberales, pues, ¿no? Entonces, pues vale mucho la pena, estoy pasado, pero vale la pena. Pero sí me dejó muy impactado la historia de Agripina, y cómo el tratamiento que le dio Cyrano de Bergerac le costó que los que lo protegían, sus mecenas, pues se enojaran con él, ¿no? Y le quitaran el apoyo. Y pues bueno, pero ahí quedó la obra inmortal, clásica, de esas obras que hay que también revisar para... A lo mejor un día la puedes montar también. Un día de esos que vuelven a Esos montar días. obras de teatro. Sí, sí. Seguramente, pues resulta ser que la película de la que les hablo, Ajá. pues no se llama Cuna de Lobos, se llama La Loba, ¿no? Y está basada en una historia del Cantar de los Cantares. ¿No? Entonces, bueno, tiene por ahí todo ese recoveco, ¿no? Esta historia, bueno. ¿El Cantar de los Cantares? El Cantar de los De la Cantares, Biblia. sí, viene
viene de esa tradición, pues no es que esa historia esté ahí, ¿no? Pero de ahí se desprende esta historia del cantante. Es salomónica, ¿no? Pues se te entiende que más o menos por ahí la cosa, sí. Okay. ¿No? Estoy yo tratando de encontrar por aquí, ¿no? La Loba, una película de 1941, la acción o la obra transcurre a finales del siglo XIX en una pequeña ciudad del sur de los Estados Unidos. Regina, que es Bette Davis, es la esposa de un banquero local, Horace Giddens, que es Herbert Marshall, junto con sus dos hermanos, Ben y Oscar. Individuos de pocos escrúpulos deciden llevar a la práctica el sueño de toda su vida, levantar una gran fábrica de algodón llevada por la mano de obra barata y con la que se harán aún más ricos. Ben y Oscar conspiran con su hermana Regina para que consiga que su marido invierta en el negocio, ya que él es el auténtico dueño de la fortuna. Regina envía a su hija Alexandra a buscar a Horace, que está en Baltimore, recuperándose de un ataque al corazón. Horace rehúsa la oferta, amparándose en su frágil estado de salud, y Regina insiste y lo anima, pero Horace se mantiene en sus 13. En realidad, a Horace le preocupa el estado de su hija y procura apartarla del ambiente de esa familia. Ante esto y desesperados, Ben y Oscar persuaden a Leo y al sobrino de Horace para que le robe a su tío, ya que trabaja en el banco y conoce el contenido de su caja de seguridad personal. Sospechando el robo, Regina intenta chantajear a sus hermanos para que le den su parte del negocio, pero Horace se adelanta y desbarata el plan. Cuando vuelve a casa, Horace le comunica que ha cambiado el testamento y que ella no se llevará nada más que deudas. Horace sufre una crisis cardíaca y Regina le niega el medicamento, provocándole así la muerte. Sin embargo, antes de morir, usa sus últimas fuerzas para pedir a su hija que se aleje de su madre y se case con David, un periodista al que Regina rechaza. Mientras Ben comenta con su hermana las circunstancias de la muerte de Horace, Alexandra los escucha y descubre la maldad de su madre. Finalmente, encuentra las fuerzas para abandonar su casa y marcharse con David. Regina, abatida, la ve alejarse desde la ventana. ¡Qué bárbaro! No, entonces aquí vemos, ¿no? Esto que acabamos de leer es lo que pasa en el primer capítulo de Cuna de Lobos, si ustedes pueden recordarlo, y de ahí se desencadena toda la lectura del testamento y todo el asunto, ¿no? Porque justamente el marido le dice que va a cambiar el testamento a la Salud. a quién era, María Rojo, ¿verdad? María Rojo, que era este personaje de Catalina Krill, que María Rubio. María Rojo es otra actriz. Y de ahí se desencadena todo lo que va a venir, pero estos personajes de los hijastros, de las culpas y todo eso están ahí entreverados en esta película, que luego se fue hacia otros caminos, ¿no? Entonces pues ahí, desde hace mucho que traía yo ganas de recomendar, buena recomendada. Recomendar y recomendando a la Bette Davis, que bueno, que forma parte de esta cinematografía que, pues como decíamos, va a ser como muy importante en una cierta época, y que bueno, o sea, ahí queda la recomendación. Véanse Bajo el Volcán, véanse La Loba con Bette Davis y véanse Quién teme a Virginia Woolf. Y chequen a La muerte de Agripina. Y La muerte de Agripina también. Fíjate que yo me quedé, la verdad de las cosas, declaro mi ignorancia más absoluta, en esta historia de Cyrano de Bergerac, donde sí. Cyrano de Bergerac es el personaje. Ah, sí, bueno, es que también después hay un escritor que escribe sobre Cyrano de Bergerac, porque bueno, Cyrano de Bergerac es también un personaje, hijo bien, dilapida su fortuna, se queda pobre, se va a vivir con un artista del momento, con el que tiene relaciones, se muere el artista, le deja una pequeña herencia otra vez con la que vuelve a rehacer su vida, pero bien, después un mecenas de la iglesia lo apoya, pero pues él paga escribiendo
contra la iglesia, contra la moral, pensando más bien buscando, yo creo que estaban muy adelantados a su tiempo, buscando un liberalismo erótico, pasional, dándole cabida a estos temas al arte. El arte debiera ser una manera de representar esas pasiones humanas, que viéndolo bien, yo creo que todo artista, creador, director de cine, va a estudiar estas pasiones humanas porque son las que le van a dar vida a las grandes obras. Todas estas obras que hemos comentado, que nos has comentado, Ale, tienen precisamente ese ingrediente de que nos van a impactar por la historia, por el qué bárbaro, cómo se le ocurrió semejante cosa, ¿no? Entonces, eso nos hace ponernos en el papel de la víctima, sentida en carne propia lo que estamos viendo, y si no pasa eso, no pasa nada, ¿no? Tiene que ser impactante la historia, y esa historia pues tiene que ver también precisamente con transgredir los límites normales, morales tal vez, y tal vez no éticos, porque a veces la ética precisamente se encarga de saber qué es el bien, y en cambio la moral, lo que convencionalmente la gente está de acuerdo y acostumbrada a hacer. Entonces, bueno, de repente el pensamiento humano no está preparado, o la convención social no nos permite ir más allá. Lo que a lo mejor en su momento si no lo miraba como algo normal, en su época, imagínate qué impacto tan grande. Igual, digamos, Maquiavelo, Marqués de Sade, que transgredieron todas esas normas y que, bueno, en su momento, pues, sufrieron las consecuencias, ¿no? Por supuesto. Fuera de lo que se habla ahorita, que están hablando del cine clásico, de las películas clásicas, el cine en México inicia a principios del siglo pasado, creo, ¿no? Y son unas filmaciones que de la Revolución, que de cosas así. Y a mí me llamó la atención una película que miré, bueno, no sé cuándo, porque es del 96, que es cuando era niño Diego Luna. Ya. Se llama ¿qué? El cometa, que por cierto nada tiene que ver con el cometa. Sí apareció un cometa en el tiempo ese, pero nada que ver. Nada que ver con nomás el nombre. Y sí se trata de que ahí van con el aparato y que el chamaco quería tomar imagen y todo. Y pues es la historia de cómo inicia el cine acá, yo creo, pero es el niño, es el que se encapricha y dice yo quiero usar esto y sí me gusta y se apasiona por el cinematógrafo. Ajá. Y hay un... por cierto, que me llamó mucho la atención que había una música que estaba muy ligada a la muchacha, a la chamaca, que es la Talancón. Ana Claudia Talancón. Y que es música que grabó en 1928 Lidia Mendoza, una cantante muy vieja, y nunca le dieron crédito, y sale su voz, y su familia cantaban en familia. Muy chistosas, por cierto, las canciones, ¿no? Y me gustó mucho porque está muy bien, las grabaciones son de 1928 o 30, pero si tú las escuchas, sí dan con el tiempo que estaba marcando la película, pues, del tiempo de la Revolución. Sí parece música de la Revolución y es post-revolución. Y pues eso nada más quería decir, pues, de los principios del cine. Cuando el cine iba en caravanas, ¿no? Montando películas de pueblo en pueblo. En una caravana la que iba. Entonces la gente estaba esperando, era un gran evento, ir a ver una película. Claro. Equivale a los cines que hubo ya en los 60, de los que iban por los pueblos y ponían una carpa en un arroyo donde mejor les parecía. Así es. En San Antonio les decían los cines arroyeros. Sí, sí, sí. Llevaban películas viejas, muy viejas. Yo creo que herencia de aquellas carpas, que también de la época revolucionaria, pues revolucionaria, donde se presentaban las revistas, ¿no? Y iban los cantantes a
Ya después cuando empezaron los teatros, los cómicos, ¿no? Aquella época en que empezaba el cine, empezaba el radio, ¿no? Muy, muy ligado también con las corrientes de modernismo, ¿verdad? Y los finales del romanticismo, ¿no? Y también la idea de conocer la historia a través de esas películas nos ayuda a ver un poco el costumbrismo, ver un poco cómo usos y costumbres, es muy padre, ¿no? Poder hacer una revisión de cómo a través del arte se puede un poquito estudiar la historia, ¿no? O sea, no ser historiador, pero sí disfrutar más de la historia, sobre todo la historia de México, ¿no? Sobre todo con aquellas obras literarias que te llevan a revisar la historia, ¿no? Ajá. Porque de pronto lees a lo mejor un cuento de ficción que está ubicado en un momento histórico determinado y que el autor hace alguna referencia a la realidad de la época, no que necesariamente sea un cuento histórico, sea esté apegado a la realidad, pero si está ubicado en un momento específico de la historia, por valga la redundancia, pues entonces de alguna forma te lleva a ir a ver, ¿no? Voy a ir a revisar, voy a ir a qué personajes de la realidad están relacionados con esos personajes de ficción, y eso es, yo creo que de alguna manera cuando encuentras lecturas que te llevan a investigar más cosas, creo que son los tipos de lecturas mucho más exitosos e interesantes para llevarte por el camino de la lectura, ¿no? Aquellas cosas que dices, voy a averiguar este dato, esta información, voy a verificarla, y entonces eso te va llevando hacia otros creadores o hacia otras lecturas, no necesariamente literarias incluso, ¿no? Te va haciendo hacia documentarte sobre otros temas que enriquecen mucho, tanto si te gusta la pura literatura, porque te gusta el placer de la literatura, y ya pues si quieres como tener eso que llaman cultura general, sí. Ese tipo de cosas, o enriquecer tu acervo como estudiante, como profesor, como lo que seas, pues eso te va haciendo ir de un lugar para otro, ¿no? Sí, porque mira, me tocó ver, por ejemplo, una novela que se llama El Oro Negro, ¿no? La historia del petróleo en México. Ya, caray, y forzosamente te lleva a revisar las fuentes. Exacto. O la muerte de Obregón, pues, ¿no? Exacto. Los bestsellers incluso, ¿no? Yo Judas, de Caldwell, ¿cómo se llama? Es también la historia bíblica, ¿no? Revisar, y pues pasas un momento muy agradable, muy entretenido, porque es novela, pero al mismo tiempo algunos datos ahí te están quedando que en su momento vas a revisar qué tan retirada de la realidad o tan cercana a la realidad. Y por ejemplo, hay una novela que no recuerdo el nombre del autor, pero una escritora española contemporánea, la historia de una mujer que tiene que, ya una historia a lo mejor repetida, que tiene que hacerse pasar por hombre para no perder la vida, y se mete, se esconde en una armadura, ¿no? Okay. Y entonces se hace pasar por un caballero, para que pues, no la ven, no saben que es mujer, pero pues en su momento tiene que vivir como vive un caballero, y tiene que empezar a descubrir todo lo que tiene que hacer un caballero, y te va relatando paso por paso cómo se arma, cómo se hace un caballero, y con partícipe de su aventura, una hechicera, una bruja, que le va enseñando a sobrevivir en la realidad, en la vida que tiene que ver en esa época. Bueno, el dato de esta novela es que me ha enseñado tantas cosas de la Edad Media, ¿no? Detallitos de, por ejemplo, cómo podía ser del baño el caballero, ¿no? Cómo podía satisfacer sus necesidades más próximas, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante una novela que te enseña tantas cosas, ¿no? Claro. Bueno, uno nunca se pone a pensar
en detallitos que pueden... Y que sí están a la vista, porque dices todo en aquellos tiempos que no había esto, no había esto otro, no había esto otro. ¿Cómo le hacían para este y para el otro? Claro, de alguna manera lo que la historia no narra, porque está ocupado de narrar los grandes acontecimientos que cambian los procesos políticos, económicos, sociales, de alguna manera la literatura sí va a eso que se llama la historia de la vida cotidiana, ¿no? La historia de venir diario, porque a la hora de recrear mundos y de recrear ambientes, pues hay algo que a lo que se apela en la literatura siempre, que es el llamado rigor histórico, ¿no? Es decir, que si tú estás ubicando una obra en una época determinada, pues haya una serie de elementos ahí que den cuenta de que realmente las cosas están sucediendo en esa época. Y tienen que estar. Exacto, por ejemplo, en el cine, cuando se hacen tramas de época, tienen que disfrazar los postes de la luz y todo aquello que pueda hacer referencia a la vida moderna, porque bueno, se supone que están las cosas sucediendo en un mundo donde no había luz, donde no había coches, donde no había, etcétera, etcétera. Que claro que cada vez más las pantallas verdes y los efectos especiales y los decorados por computadora pues permiten que eso sea mucho más fácil de lograr de alguna manera, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría mucho, porque ahorita que hablabas del cine mexicano y del cine mexicano de una época determinada, que yo creo que finalmente lo que le va a pasar a nuestro cine, como ya lo comentamos en algún momento, es este ir y venir entre películas muy buenas que marcan una tendencia en un momento dado y después en una suerte de descomposición, a lo mejor de corrupción de las formas o de corrupción de los presupuestos o no sé qué cosa. Y luego hablaste de Álvaro Obregón y de la literatura que se ha hecho sobre la figura de Álvaro Obregón, que no hizo más que remitirme desde luego a Jorge Ibargüengoitia, que hace Los Relámpagos de Agosto, donde cuenta las memorias del general, y hace también El Atentado, que es una obra de teatro que justamente cuenta el asesinato de Álvaro Obregón y la hipótesis o la tesis de que lo ultimó la iglesia, ¿no? Ahí sostienen, dejan un poco a León Toral, no de lado, pero sí se deja ver ahí que la monja es la que tiene ahí, ¿no? De Jorge Ibargüengoitia me gustaría compartirles una lectura, si ustedes me lo permiten. Por supuesto. Hace mucho que se las había prometido y ahora me la encontré. Se llama El Episodio Cinematográfico. Ándale, muy a la mano. Exacto. El episodio cinematográfico sucedió hace 4 años. Yo estaba embargado y mi aventura con Ángela Darley había entrado en una etapa negra. Una noche me salí de su casa olvidando, o mejor dicho, fingiendo olvidar la cabeza etrusca que ella me había regalado después de tantos ruegos de mi parte. Yo estaba furioso porque ella había insistido en leer las líneas de la mano del joven Arroyo y le había dicho lo mismo que me había dicho a mí 3 años antes. Resulta usted muy atractivo para cierta clase de personas. Esa noche la soñé con bigotes y oliendo a azufre. Le perdí el respeto. Al día siguiente hice una fiesta e invité al joven Arroyo, que me relató sus aventuras con Ángela Darley. Afortunadamente no habían llegado a mayores. Al verme irreemplazado, me puse tan contento que bebí más de la cuenta y acabé a las 6 de la mañana bailando en el Club Nereidas. Esa fue la obertura del episodio cinematográfico. Desperté a las 6 de la tarde en estado deplorable, con la noticia de que Felisa Gross y Melissa Tirreme querían hablar conmigo. Estaban esperándome en la sala. Bajé a saludar envuelto en un impermeable porque desde hace 13 años no he tenido nada que pueda llamarse bata. En la sala tomé asiento y me cubrí la boca con la mano, discretamente para que la fetidez de mi aliento no molestara a las visitantes. Melissa, que era poetisa y argumentista, quería hacerme una proposición que me pareció sensacional. Para empezar, me explicó las condiciones en que estaba la industria cinematográfica. Esto era para allá por 1958. Los últimos descubrimientos de los cazadores de talento consistían entonces en la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario, una hacienda abandonada en el estado de Morelos, un oso amaestrado y su compañero inseparable, un niño oligofrénico y chimuelo que era el único que lo sabía dominar.
Con estos elementos se había pensado hacer una superproducción megatónica. Ana, un buen argumento para confeccionarlo. Se había pensado en formar un equipo de primera con ella, Melissa Tirreme, yo y Juan Cartesio, el filósofo y ensayista. El dinero se nos entregaría en dos partes, una al terminar el argumento y otra al terminar la adaptación. Urgía ponerse en acción porque el director, en un arrebato de celo completamente injustificado, ya se había ido al estado de Morelos a buscar locaciones, a pesar de que no sabía de qué se iba a tratar la película. A mí me convenía tanta prisa porque había decidido comprar un blazer azul marino que había visto en el aparador de la Casa Rionda. Al día siguiente nos juntamos Melissa, Juan Cartesio y yo. Cualquier observador inteligente hubiera comprendido que aquello no iba a dar buenos resultados. Sin embargo, nosotros no fuimos capaces de ver la trampa en la que estábamos metiéndonos. Primero había que encontrar un tema. Yo propuse la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que bien podía ser representada por la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario y que podía desarrollarse en una hacienda abandonada del estado de Morelos. Pero tanto Cartesio como la Tirreme me objetaron. Ahora comprendo que con mucha razón, que si el personaje central iba a ser Sor Juana Inés de la Cruz, íbamos a tener muchas dificultades para asimilar en el argumento al oso amaestrado y al niño oligofrénico. Sin embargo, aquella noche insistí tanto en defender mi idea que ellos se impacientaron y acabaron por ignorar mis argumentos. Al ver que no me hacían caso, me ofendí tanto que me levanté de la mesa. Estábamos en la casa de la Tirreme. Entré a la cocina y me hice un huevo frito. La siguiente reunión fue todavía más desagradable. Decidí no hablar y, provisto de unas hojas de papel y un lápiz, me dediqué a hacer una serie de dibujos pornográficos. Mientras dibujaba, los oía discutir si el tema había de ser gitanos, de peregrinos, de cirqueros, de charros, de psicoanalistas o de asesinos. Por fin se pusieron de acuerdo y fabricaron un argumento mientras yo seguía dibujando. Cuando me preguntaron mi opinión, tenía la cabeza tan despejada que destruí en un cuarto de hora lo que ellos habían confeccionado entre. Esta vez ellos fueron los que se molestaron y se fueron a la cocina a hacer huevos fritos. Durante la siguiente sesión nocturna me dormí. Y no solo me dormí, sino que babeé sobre la mesa de Melissa Tirreme. Cuando abrí los ojos, ella me miraba fijamente llena de odio. Supongo que en ese momento decidió jugarme la mala pasada que me jugó 2 días después. Me dijo que Arturo de Córdoba estaba intentando actuar en una comedia. Los elementos eran Arturo de Córdoba, un paisaje alpino, un hotel de lujo y una mujer joven que todavía no se sabía si iba a ser Amadís de Gaula o Pituca de Foronda. Ahora bien, ellos dos estaban muy ocupados haciendo el argumento de Entre el cielo y el río, así que ¿por qué no me iba yo a mi casa a hacer el argumento para Arturo de Córdoba? Me fui a mi casa y estuve 2 meses y medio haciendo argumentos para Arturo de Córdoba. Ahora estoy convencido de que esos argumentos están en la basura. ¿Pero quién los puso ahí? Arturo de Córdoba, Pituca de Foronda, Melissa Tirreme. Cuando terminó la etapa de Arturo de Córdoba, volvió a las reuniones nocturnas. Las cosas habían cambiado. Melissa tenía un conflicto sentimental que le exigía hacer llamadas telefónicas de 2 horas y media. Mientras ella telefoneaba, Juan Cartesio y yo íbamos a cocinar y beber cubas libres y platicar de nuestras frustraciones. Hace 2 años que no escribo nada que sea mío, decía Juan. La obra se había modificado varias veces porque afortunadamente el oso amaestrado había muerto y había sido sustituido por un joven que cantaba. Por consiguiente, la película había pasado de cirqueros a ser de charros. Por otra parte, el productor había decidido que la heroína sufriera una poliomielitis aguda para que la última imagen de la película fuera la del cantante empujándola con una silla de ruedas. Cuando todo parecía resuelto, a alguien se le ocurrió la maldita idea de que todo pasara en tiempos de la revolución, así que tuve que irme a mi casa otra vez a leer 8.000 kilómetros en campaña. Cuando terminé la lectura, escribí una escena inspirada en la batalla de Santa Rosa con federales revolucionarios y vías de ferrocarril que me quedó muy bien. Pero entonces la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario descubrió que los sombreros de campana y los chemises le sentaban estupendamente. Adiós revolución, adiós federales, adiós revolucionarios y adiós balazos. La película se iba a tratar ahora de la vida de un cantante que después de muchas privaciones llegaba a triunfar en el Teatro de Gollado. La hacienda abandonada del estado de Morelos había caído en desgracia.
Hubo necesidad de hacer todo otra vez. Hasta aquella escena en la que después de una larga secuencia a base de intershots mostrando botas que puños que yenden ventanas, rifles que yenden puertas, un carrancista hendía a Beatriz y la hermana menor de la heroína. Esta reparación tuvimos que hacerla Juan Cartesio y yo solos, porque Melissa, al ver que la cosa se prolongaba ad nauseam, había decidido no dar golpe. Estaba comprando uno de esos libros enormes llamados diarios, había apuntado en él infinidad de números y pasaba las noches haciendo sumas. El cansancio y el descontento y la miseria empezaron a hacernos mella. Cartesio y yo pasábamos las noches entre la máquina y el coach. Con uno dictaba y el otro escribía. De vez en cuando suspendíamos el trabajo e íbamos a la cocina pensando al hacerlo junto a Melissa, que seguía en la mesa del comedor haciendo sumas. En la cocina preparábamos cubas libres, platicábamos un rato y veíamos con horror cómo nos iba creciendo la barba. Una noche, Cartesio cometió el error de confesarme que pensaba escapar. ¿De qué? De la Tirrene, de entre el cielo y el río, de mí. Decidí adelantarme. Mi oportunidad vino 2 noches después. Melissa me dio un billete de 500 pesos y me pidió como un favor que fuera a comprar un garrafón de Bacardí. Tomé el billete, salí de la casa y no he vuelto a poner un pie en ella. Al día siguiente fui a la casa Rionda y compré el blazer. Durante 2 meses creí que Melissa Tirrene iba a presentarse en mi casa y a cobrarme los 500 pesos, pero supongo que prefirió castigarme con su silencio y no he vuelto a verla. Entre el cielo y el río nunca llegó a firmarse. Los fondos con que iba a ser financiada fueron retirados cuando el gerente del Banco de Auxilio Agropecuario descubrió que su amante le era infiel. Melissa es ahora eminencia gris en la Secretaría de Catastro y Prevención. El joven cantante fue atropellado por un tranvía en la avenida Cuauhtémoc. Juan Cartesio vive muy lejos del destierro voluntario y honorable. Solo quedo yo que de vez en cuando hago argumentos para el cine. Qué bueno. Ay, tienen este maravillosísimo cuento de Jorge Ibargüengoitia. Espero que de verdad lo hayan disfrutado. Forma Y parte... ahí en el cuento está la película que iban a hacer. Sí, es muy genial porque forma parte de un libro maravilloso que se llama La Ley de Herodes, que es un libro de cuentos donde vienen, pues obviamente varios, y este es uno de mis favoritos porque es muy chistoso y todo, pero sí habla mucho de la crisis que estaba viviendo el cine mexicano de la época y de cómo de pronto los creadores están muy sujetos a los caprichos de la industria, y eso no nada más en 1958. Actualmente puede ser que haya ahí unos escritores, guionistas metidos en un problema similar a este, en donde los elementos que tienen son una actriz famosa o una mujercita de un hombrecito que tiene dinero para hacerse una película, y entonces se ven ahí ¿no? Y les van cambiando los elementos y entonces tienen que ir cambiando la historia. Y le pasa lo que le pasó a Ibargüengoitia. Lo que le pasa a Ibargüengoitia. De hecho, hay una comentarios pues sobre la famosa crisis que hubo de guionistas de Hollywood por allá de probablemente que será no sé, de la época de los 2000, a finales de los 2000, 2009, 2010, por ahí, quizá un poco más, no sé, pero hubo una fuerte crisis de guionistas que se fueron a huelga, los guionistas de Hollywood, y dejaron colgadas muchas series y películas. Muchas series y películas que no se hicieron porque estos señores estaban en huelga, pero su huelga no era nada más un asunto de salarios o de pagos, tenía que ver también con el asunto de la libertad creativa, o sea, de que ya les tenían muy ahorcado el tema de la libertad creadora, con una serie de principios, de restricciones temáticas, estructurales, técnicas y demás, que deviene pues rebeldía, huelga y demás. El caso que yo más conocí de cerca es el caso de esta serie que fue muy famosa, que se llamó Lost, que fue una serie muy rompedora
pero que cayó víctima de esta huelga y entonces ya cuando cerraron esta serie la cerraron pues de una manera bastante poco decorosa para los estándares que ellos mismos habían planteado, y entonces hubo un sinfín de espectadores sumamente decepcionados del final de esta serie, que pues lo viene a cuentas pues porque de pronto los creadores cuando están muy metidos en el ámbito comercial a veces padecen este problema pues de que su libertad creadora está bastante limitada. Incluso alguna vez que los maestros de teatro que vienen a dar cursos aquí a Baja California Sur, hemos comentado mucho cómo el artista local, vamos a decirlo de alguna manera, o como los creadores en los estados dicen, ¿no? Porque ahora ya la palabra provincia es un término peyorativo, ¿no? Pero el asunto es que aquí se tiene el privilegio de la libertad creadora, se tiene el privilegio de que tú puedes montar el espectáculo que tú quieras y tardarte el tiempo que necesites y trabajar con la gente que tú quieras, ¿no? Ya cuando se está allá en el nivel del teatro en Ciudad de México, pues eso se vuelve otro tipo de cosa, difícilmente se cuenta con todos los actores para ensayar, por ejemplo, con los actores famosos, los actores que hacen teatro, cine, televisión al mismo tiempo, que tienes 2 o 3 o 4 actores de esa talla, pues pagas el costo de no tenerlos juntos nunca, salvo el día del estreno, por ejemplo. Entonces, digamos que unas por otras, ¿no? Unas situaciones por otras. Vamos a ir a la pausa de la hora, si les parece correcto. Muy bien, muy bien. Y vamos a regresar aquí en la tertulia. Por favor, no se vayan. Todavía nos falta la poesía, las efemérides, tiempo de libros y la literatura esta noche. Vámonos a la pausa y regresamos muy rápido.
Ya estamos de regreso, aquí en la tertulia y pues llegó el tiempo de libros. Vámonos con los libros. Tiempo de libros, otra colección aquí, hay una colección de bolsillo, con lo que a mí me gustan los libros de bolsillo. Esta colección está bastante linda, ¿no? Muy bonita, es una colección de libros subcalifornianos, de autores subcalifornianos o de historias subcalifornianas, muy interesante, muy bonita, y que bueno, lo que comentábamos hace un momento es cómo la literatura y la historia van de la mano, y que un amante de la literatura puede disfrutar tanto una novela como una novela histórica, como una novela de ficción, pero en este caso también un buen libro de historia nos puede llevar por estos pasajes en los que la contemplación artística se conjuga con la historia real, los sucesos que han marcado el desarrollo cultural y el desarrollo socioeconómico de nuestra región. En este caso, Ale, ¿qué libro tienes en la mano? Yo tengo aquí Rosaura, heroica maestra del pueblo, de Fernando Amaya Guerrero. Este texto que pues publica, como ya dijiste, el Instituto Surcaliforniano de Cultura, prologado por Mercedes Acuña Peralta, ¿no? Un libro que sí, pues sí estaría muy padre. De Rosaura Zapata, ¿no? De Rosaura Zapata, sí. Es que aquí yo le debo, ¿no? Vienen varias como relatos, ¿no? Okay. En relación con este personaje. Dice: la maestra Rosaura, protagonista de la presente novela, bella y estricta, gustaba de charlar con sus alumnos, siempre impulsándolos al estudio. Mujer idealista y altamente preparada, enseña a su grupo de 5º grado de primaria con compasión y entrega. Sabe que es su responsabilidad hacer de sus alumnos, mujeres y hombres para ella, la escuela es el centro social y cultural de la comunidad, su más ilustre esencia. Descubre, sin embargo, que debe enfrentar la grande y terrible maldad más allá de la escuela, para devolver la esperanza a quienes como ella ejercen con vocación este oficio. ¿No cree usted que no se puede? ¿No cree usted que no sé yo leer? Lo que pasa es que no veo, oiga. Vean nada más que letras. Y luego en blanco. Nada más que letras en blanco. Pero bueno, es un libro sobre Rosaura Zapata, ¿no? Una historia novelada de Rosaura Zapata, que era lo que decíamos hace rato, pues, ¿no? Esta historia novelada de Rosaura Zapata forzosamente nos va a llevar a buscar la historia. Se la recomiendo, Rosaura, heroica maestra del pueblo, de Fernando Amaya Guerrero, que debe estar en las salas de lectura, dice por ahí. En las salas de lectura de... Y en Educal, ¿no? En Educal, pueden acercarse también a la librería del pueblo, la Casa del Libro californiano, a un costado del Museo Regional, en Altamirano y 5 de Mayo. Ahí va a encontrar estos libros, muchos libros muy interesantes de autores subcalifornianos. Y ahorita pues tenemos cerrada seguramente la biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde también valdría mucho la pena que se acercara, amigo lector, porque va a encontrarse un mundo posible. ¿Cómo decíamos? Mundos posibles al alcance de la mano. Así es. En estos libros usted tiene muchos mundos posibles al alcance de la mano. Así es. Rafa, ¿qué te encontraste? ¿Es un libraco? No es un libraco. Se llma La Rebelión de los Californios, 1734-1737, Sigismundo Tarabal. Wow. Y está, es una versión de Eligio Moisés Coronado, nada menos. Nada menos, que ya lo hemos comentado varias veces aquí en el programa. Sí. Yo también me tocó letras blancas y no las tengo bien. Puros ciegos. Puros ciegos ahí en esta mesa.
Pero sí, es muy interesante porque habla de esa rebelión que casi no es muy, A lo mejor no muy conocida, tal sí. vez. Que fueron los pericús allá en el sur y mataron al cura. Sí, sí, sí. Ah, ¿se echaron a Tabará? Sí. No, Sí, sí, se lo sí. echaron. Sí, se lo echaron. Órale. Y decía el profesor Ibarra que acá, más acá, en los Guaycuras, la tribu que había en la región de San Antonio, Tapatoro, toda esa zona, que eran los Uxití, que también eran ricosos y que también se levantaron, que no solamente los jesuitas, digo, en contra de los jesuitas, no solamente los pericú, que también esa parte de los guaycuras, porque había subdivisiones, pero eran por cuestiones de la lengua, era diferencia lingüística. Sí, sí, sí. Hay una obra de teatro sobre este mismo tema, Entre Cruces y Pitayas, de Fernando Vega Villasante, que cuenta justamente esta historia, un montaje de Alejandro Moreno, en su día hace ya bastantes ayeres, por ahí quizá haga unos 30 años de ese montaje, de una obra de Fernando Vega Villasante, donde actuaba siendo un niño Tomás Rojas. Ok. Siendo un niño de 12 años, quizá 11 años. ¿Tomás Rojas qué? Tomás Rojas, que este sábado va a estar con nosotros en la tertulia. Y bueno, para los que no saben, pues Tomás Rojas de entonces para acá ha cultivado una vastísima y prolífica carrera de actor en los más altos niveles del teatro mexicano contemporáneo, y ha sido dirigido por los más, de la lista de gente que ha dirigido a Tomás Rojas, no hay uno solo que no figure entre los más importantes creadores escénicos de este país, y va a estar con nosotros Tomás. Orgullosamente subcaliforniano. Orgullosamente subcaliforniano. Compañero de banquillo, diría. Compañero de banquillo. Y bien, a mí me toca presentarles La Revolución de los Pueblos de Braulio Maldonado Sández. Y dice la reseña de contraportada: Subcalifornia ha dado mujeres y hombres notables a México desde hace siglos. Sus logros y aportes, las más de las veces, han sido expuestos en biografías o en los libros de historia. Sin embargo, conocemos muy poco de su pensamiento propio, ese que les impulsó a trabajar por su tierra y por su país. Por ello, esta edición de La Revolución de los Pueblos, publicada por vez primera en 1986, es una oportunidad afortunada para conocer las ideas filosóficas de su autor, Braulio Maldonado Sández, uno de los subcalifornianos más ilustres del siglo XX, dedicada a los jóvenes. Hay aquí un recuento sencillo de leer sobre el progreso social de la humanidad y una conclusión natural que ningún lector dejará de entender: las conquistas sociales, los derechos humanos, no llegan solos, son resultado de una lucha constante, ¿no? Aquí adentro viene el curso, uno de los capítulos se llama El culto a nuestros muertos, que es muy recomendable, ¿no? Es pues La Revolución de los Pueblos, de esta colección Biblioteca del Estudiante Subcaliforniano, editado, ya lo comentamos, por el gobierno del estado a través del Instituto Subcaliforniano de Cultura, y bien al alcance de todos. Y bien bonitos que están los libros, ¿eh? Este señor bueno, por algunas personas es más conocido como político que como Braulio Maldonado. Porque fue el primer gobernador del estado de Baja California. Mira, nada más, pues ahí está. Un subcaliforniano fue y dije: yo soy el gobernador de aquí, y soy de sí. Orgullosamente subcaliforniano. Aquí está el otro que recomendamos. Qué bonita está esta edición, me gustó bastante, a pesar de que las pastas están difíciles de leer, y sobre todo las contraportadas con esta tipografía en blanco que no ayuda mucho en realidad. Hay 12 gatones. A los que no vemos muy bien, pero no ayuda mucho, en este, independientemente de que sea ciego, no hay contraste. No hay suficiente, este sí creo que el que más contraste tiene, ¿no? Pero en contrapeso,
el texto interior está en un tamaño de letra bastante interesante. Me gustan estos libros que son bastante manejables. Luego, son muy bonitos los libros tototototes, ¿no? Hay libros que de ediciones de 700, de 1000 páginas, unos libros que son ingobernables, que son libros fundamentales muchas veces, pero que, híjole, cómo cuesta trabajo leerlos. Yo prefería que me los pasaran en tomos, porque la verdad es que cuando un libro se pone ingobernable, pues, la bolsa se vuelve un poco difícil de sobrellevar. Pero si usted ya no quiere leer libros o no tiene chance de salir o lo que sea, pues váyase a las librerías virtuales, que hay bastante. A lo mejor este material no lo encuentra todavía en librerías virtuales, pero pues si usted está interesado en la lectura, sí aprovecho para recomendarle ebooks, Google Books, Scribd, Kindle, Amazon y todo, donde hay libros virtuales en donde no hay necesidad de salir y irse a meter a una librería. Si ahorita usted obviamente está resguardándose y cuidándose, pues hay muchas maneras de acceder a la literatura. Y que ni los vas a encontrar. Exacto. Si ya leyó un libro que le gustaría comentar y recibir comentarios de esa misma lectura, pues busque las salas de lectura, comuníquese a la coordinación editorial del Instituto Superior Cultural para que le den una lista de los coordinadores de salas de lectura más próximo a su casa y póngase en contacto con algún promotor de lectura o vaya a Lectores Mundi, para que esté abierto después de la contingencia. Y ahí tenemos la sala de lectura Lectores Mundi, donde, bueno, tendrá también la posibilidad de llevar un libro prestado a su casa, leerlo en la biblioteca de Lectores Mundi y sobre todo lo que les comento, compartir lo que ya hemos leído, encontrar afinidades lectoras con gente amante de la lectura que acudimos a esta sala de lectura, y bien, pues siempre compartir la lectura es una cuestión muy agradable que nos ayuda también. A veces no disfrutamos tanto una lectura como cuando la compartimos, porque llegamos a descubrir cosas que aparentemente habían pasado desapercibidas, ¿no? Así es. Y al comentarlas, ahí está, descubrimos cosas, ¿no? Eso nos falta, que de leer el mismo libro y comentarlo. Así es. Sí, Pero sí. llegó el momento de que leamos lo tuyo y comentemos lo tuyo. Bueno. De la literatura aquí en casa. No De sé. lo que sea. Quiero toda la mesa para mí. Toda la mesa para ti. Hoy traes cuento. Es cuento. Hoy traemos cuento de Rafael Márquez, el momento literario de este programa. Me hubiera gustado que tuvieras tu computadora, porque allí leo más a gusto. Sí, primero Dios. Antes de que leas, por favor, es el momento del tiro de la ruleta rusa. Sí, vayan preparando. Sí, para que se vayan preparando. Para que vayan disparando. Si alguien quiere que le lea un poema, un poeta, un tema, pues aquí estoy lista. Ustedes disparen, yo leo. Perdóname, ahora sí. Te perdono. Se llama La Carta del Suicida. Órale. De pronto la calle se llena de patrullas con luces preventivas encendidas y sirenas abiertas, de policías de todas las corporaciones y de periodistas, así como de curiosos con celular en ristre, que ni tardos ni perezosos publican en sus respectivas cuentas de Twitter o Facebook: fuerte operativo para rescatar a un secuestrado, homicidio de tipo pasional, aprehensión de peligroso delincuente, ajuste de cuentas del narco. Los acontecimientos cotidianos de todas las ciudades del país que han acabado con la capacidad de asombro de los mexicanos. Una telenovela más, casi un programa de concurso y de diversión. Diga usted quién es el culpable, juguemos con el dolor ajeno. La presencia de la unidad móvil de CEMEFO nos indica que cuando menos hay un muerto, que sí puede ser un secuestrado, asesinado o un homicidio. Quién sabe qué tan pasional, pero tal vez no un peligroso delincuente o un ajuste de cuentas, y por lo tanto inútil el despliegue de las fuerzas del orden. Leo en la pantalla de mi celular, parado junto a la reja que separa mi predio con el del vecino, donde se desarrolla la acción policíaca,
y se agolpe el alboroto. Me informo sin tener que salir de casa ni preguntar a nadie sobre lo que acontece cómodamente desde la posición de curioso furtivo. A continuación surge el desencanto por estos días empujando la camilla portadora del cadáver amortajado. Los reporteros se aprestan a recibir la noticia. Un suicidio, dice llanamente el agente del Ministerio Público. Los reporteros quieren saber más detalles y el funcionario muestra un papel en 3 dobleces, la carta del suicida, que entregaremos próximamente a todos los medios de información. Las redes sociales se dan vuelo criticando a las autoridades, siempre dicen que fue un suicidio para no investigar, tanto hermetismo provoca suspicacias. Tenemos derecho de ser informados, protestan decepcionados porque ninguno acertó, a nadie se le ocurrió la posibilidad de un suicidio y ahora que ya lo saben, siguen lucubrando sobre los motivos de la funesta determinación del occiso. Algunos lo lamentan, otros lo condenan, pero lo encomiendan a Dios con la misericordia de rigor. Me aburro de tantos dimes y diretes, entro a mi casa un poco aturdido y trato de olvidar, pero la proximidad por tanto tiempo de una persona, aunque no existan lazos de amistad, impone sin querer alguna aflicción, o cuando menos los inútiles hubiera. Luego logro reponerme, dispuesto a esperar la carta póstuma. Al día siguiente la televisión dice lo que ya sabemos: lugar y hora del suceso, la participación de las autoridades correspondientes, el atestamiento de gente, sin faltar la recomendación de abstenerse a concurrir a esos incidentes por representar además un peligro para su propia integridad física. Dan el nombre del suicida como un dato no relevante al final de la acción policíaca, de quien en vida se llevó el nombre de Fedor Bertoldino, y nada tiene de raro, por Fedor es el nombre del más grande escritor ruso y Bertoldino es uno de los cuentos de Julio César Cross, publicados en 1620. Los datos de la identidad y el uso de una pistola 9 milímetros constituyen la única información no obtenida en el momento del tumulto. Los noticieros de la radio no difieren mucho de los de la televisión, y eso es normal si nos atenemos a que ambos con frecuencia se guían por los boletines oficiales. Sin embargo, aquí sí hacen mención de la carta del suicida, aunque solo sea para omitirla. Dice el locutor que desconoce el contenido de tal misiva y que si la tuviera en su poder, tampoco la publicaría por respeto al desdichado autor. La prensa escrita hace una pobre exposición gráfica con escuetos pies de foto y una narrativa un poco confusa de los acontecimientos. Un periódico dice, por ejemplo, que el suicida se apellidaba Bertoldini, cambia el lugar de los hechos, además de no dar ganas de leerlo por la pésima separación de las sílabas al final de cada línea. Otro refiere que el hoy occiso era poco sociable y tiene razón, pues yo, que hago hablar hasta las piedras, logré apenas arrancarle entre dientes un hola o un buenos días, pero cuando lo califica de hombre raro, no sé lo que quiere decir. No especifica qué tipo de rareza, solamente que fuera su costumbre de leer todas las tardes en la pequeña terraza de su casa, sentado en una poltrona antigua, tal vez de su abuelita. Dice que un vecino dice que Fedor era lector exhibicionista, deseoso de presumir su adicción a la lectura, y yo creo que es un actor que representa un papel importante, un hombre raro, sí, que quiere dar un mensaje a los vecinos, una imagen de serenidad, feliz por hacer lo que más le gusta, y le pasa lo que a Alonso Quijano, por leer tantas aventuras de caballerías. Pues vaya, qué honor contraer enfermedad tan saludable. Guardando las debidas proporciones, Quijano se convierte en justiciero y Fedor Bertoldino
en suicida si nos ceñimos a la ingenua creencia de que el exceso de lectura conduce al trastorno de la razón. Que publiquen la carta póstuma de Fedor Bertoldino. Es interesante leer el escrito de un buen lector. Publican en las redes sociales, después de muchas opiniones como la mía, que contiene una conjetura más amable, porque nadie lo conoce, ni yo lo conozco, y me tomo la libertad de hacerlo mi personaje. La petición prende en las redes sociales y llega a ser trending topic, y una comunicadora seria y por lo tanto libre comenta: pues sí, a mí también me gustaría leer la carta del suicida. Es un compromiso del Ministerio Público, él lo prometió y hay videos. La televisora preponderante que goza de privilegios exenales ante la insistencia social publica un texto insustancial lleno de lugares comunes, la carta tradicional de los suicidas, que no se culpe a nadie de mi muerte, y hace un comentario desafortunado explicando que no se que se abstienen de publicarlo, más oportunamente calificándolo de anodino, precisamente de insustancial. Justificación con tonalidades de irritación, como que les cuesta mucho trabajo informarlo, con la ceja levantada, como satanizando el interés público. Las reacciones aparecen en las redes en cuanto el conductor del noticiero cambia de tema. ¿Qué le molesta al señor de las noticias? Esa no es la carta del suicida. El Ministerio Público debe entregar el texto original. ¿Qué tratan de ocultar? Y muchas dudas, conjeturas e incluso algunas acusaciones que vuelven a dar revuelo al tema, hasta que por fin aparece en internet un escrito que se ostenta como el auténtico comunicado del suicida, en un blog de textos literarios de Amor Guerrero, quien nos explica que no explica cómo adquirió dicho material, ni hay manera de preguntarle porque no acepta comentarios. La carta del suicida don Fedor Bertoldino. Padezco oligarquía crónica terminal, peor enfermedad que a todos nos flagela. Su virus poderoso, veneno transmitido, vasto, multiplicado por agente infeccioso en células sociales que se van corrompiendo a través de culícidos molestos chupasangre, los neoliberales criaderos de pobreza, los del libre comercio, los bancos insaciables, los gobiernos impuestos y la televisión, organismos parásitos, sistemas dominantes, epidemia global, la peste que aniquila. Y como no hay vacuna que nos prevenga el mal, ni algún medicamento que cure tanto daño, ya resulta incurable mi triste situación, porque el miedo infundido llega al planeta entero por imperio viral del terrorismo neto que juega democrático, vil treta del invasor, y nos infecta a todos su tóxico de muerte. Por eso ya no quiero vivir en este mundo que camina al revés, mártir de tal pandemia. Postdata. Los versos narrativos de corte alejandrino al borde del suicida como de kamikaze, como poema bomba que estalla en cada frase, se agolpan en mis sienes cual recio torbellino, esos que aquí resultan de ingenuo o de desfase, en un postrero adiós de truncado destino. Una supuesta firma de Fedor Bertoldino. De nuevo la red opina, algunos que son los más votan por la autenticidad de la carta, otros dicen que es una invención de Amor Guerrero, y a los menos les molesta la comparación
de una hipotética enfermedad incurable con el sistema de gobierno, y a mí me parece que es una afinidad de significados, una catastrófica enfermedad metáfora de un sistema. Quienes dicen que Amor Guerrero es la autora de la carta del suicida, puede ser que estén acertando. El blog puede ser de Fedor, bajo el nombre de Amor Guerrero, o tal vez esta persona sea una pariente o amiga o su amante y él se la envió. No comparto la posibilidad de que Amor Guerrero sea un varón. Fuera de la ya expuesta, el nombre es femenino. Conozco a más de 3 mujeres con ese nombre. Aun cuando Amor es nombre masculino, tal vez se guían por el apelativo Guerrero, que sí es bastante masculino. Pero como es un nombre simulado de bloguero, nada tiene que ver el sexo. Además, no pienso perder el tiempo en nimiedades, ya lo perdí. Es más prudente comprender el sentido, la denuncia y el análisis del texto desde un plano literario para darle su verdadero valor. Es un poema narrativo, como dice la postdata, y sí cumple con las reglas del verso alejandrino. El tema es el suicidio o las razones que lo llevan al mismo, aunque para algunos resulten inverosímiles. No aceptan que alguien pueda quitarse la vida por no soportar una oligarquía que ya soportó por tanto tiempo, ¿sí? Su extremismo es la verdadera razón, es su enfermedad incurable. Sin menoscabo del sentido crítico que lleva implícito, funda la razón de su amargura en la oligarquía por ser la cúspide del sistema mundial. ¿Quién negará que dependemos de un pequeño grupo de poderosos? Quien diga lo contrario es que vive muy feliz en su poder, con su poder, o no se ha dado cuenta de su realidad, y a lo mejor se ha amoldado y no quiere luchar. Esto último sucedió a Fedor Bertoldino, nada más que se va por el lado trágico, y no son las lecturas frecuentes en la terraza de su casa la que lo hacen perder la cordura e incurrir en tan nefasta determinación. Es su sensibilidad. Ahí están los versos de su carta, una depresión que no logramos saber si tiene otros estímulos, ni yo lo sé, siendo su vecino y él mi personaje. Es un suicidio poco común que no debe servir de ejemplo, pero sí de reflexión. Es el hipotético poco recomendable caso que sirviera de modelo. Sería la señal de protesta más tonta que pudiera haber. Sin embargo, a Fedor Bertoldini lo salva su carta, y ahí está el reto a sus seguidores, si los hubiese. Escribir la despedida en versos alejandrinos para poderse salvar. La meditación sobre este caso dice que primero hay que encontrar el mensaje de la carta del suicida que estalla en cada frase, como dice en la postdata. Yo puedo ganar ese reto a muerte en cuanto a la elaboración del último comunicado sin morir, paseando de hemistiquio en hemistiquio sin puente y sin la mano de la sinalefa, jugando a los versos de 14 sílabas rimados como los de la postdata, que son la introducción a mi carta suicida, con innovaciones en cuanto al tema. En lugar de dispararme un tiro en el cerebro, puse al tiro mi pensamiento y llegué a la conclusión de que no soy apto para suicida, pero sí para escribir alejandrinos. No hay causas suficientes que lleven a atentar contra la propia vida, nada más la locura, la depresión por ver junta tanta basura en un tonto. Es un tonto pretexto del que va de barrer. Tiradero global en tierra y aire y mar, ríos, planta, animal y toda la criatura existente padece sin suscitar censura
brava naturaleza, factura de cobrar. Suicidas naturales en su retiro poluto sueñan con privilegio el mal de la inconsciencia del que se siente grande, perfecto y absoluto. Esta desigualdad, peor que el escorbuto, llanamente basura del humanismo, ausencia, motivo de fedor que avala este tributo. Muy bien, muy bien. Súper bien. Defendiendo La carta del suicida. suicida. La carta del suicidio. Vamos a ir a la pausa de la media hora y vamos a regresar súper Saludos, rápido saludos. aquí a la tertulia. Saludos a mi querida Pita Domínguez que nos está viendo. claro. Y a Yanni Calderón también, Sí. que me da mucho gusto que... Quiero hacer una aclaración antes que no vaya. Antes del corte, vamos. Que esto lo escribió en 2017, 2018, nada tiene que ver con la pandemia de aquí. Fíjate, Esas son otras todo. pandemias. Empezando leo poesía, vamos a la pausa y regresamos. Sí los leo los dos, claro que sí, como de que no. Ya estamos de regreso aquí en la tertulia, la recta final de este programa de martes y bueno, me pidieron, Sor Juana, no es mi culpa, que conste que parece que yo hubiera hecho trampa, pero juro que no, me pidieron, Sor Juana, y yo soy muy cumplida cuando se dispara desde allá para acá. Muy bien. Primero voy a leer dos de Sor Juana porque pues son sonetos, son cortitos, ¿no? Entonces, duran lo que dura un TikTok. Ok. Amor empieza por desasosiego. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos y lances y recelos, susténtase en llantos y de ruego. Doctrina de tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. Su principio, su medio y su fin es este. Pues ¿por qué, Alcino, sientes el desvelo de Celia que otro tiempo bien te quiso? ¿Qué razón hay de que el dolor te cueste? Pues no te engañó, amor, Alcino mío, sino que llegó el término preciso. Órale, fíjate, es que a veces el amor se acaba, ¿no? Así, tal cual. Esto me recuerda un capítulo, voy a hacer una breve pausa. Ustedes habrán visto esta serie de Black Mirror, ¿no? Si no han visto Black Mirror, corran a ver Black Mirror. Hay un capítulo de esta serie que es muy interesante porque trata de cómo se construyen las relaciones amorosas. Entonces es como a ti te dan una cita, dicen, tienes una cita tal día, tal hora, ¿no? Y te dan como una especie de artefacto en el que tú, en ese artefacto dice cuánto va a durar tu relación, pero la regla es no ver lo que dice el artefacto, ¿no? O a veces sí lo ven, ya no me acuerdo bien, pero el caso es que hay relaciones que duran ese rato, esa cita, ¿no? No se vuelven a ver, se ven ese día y resulta que la relación ya estaba desde antes programada para que nada más fuera una cita. Y hay relaciones que están programadas para 30 años y relaciones que están programadas para 2 años y así, ¿no? Y no se puede saber a veces. Y no se puede saber, pero
a veces los personajes quieren saber y otros no. El caso es que hay una pareja que decide no saber. Okay. Decide que no quiere saber cuánto va a durar la relación porque quiere disfrutarla. Porque ya me acordé, siempre cuando se ven, destapan, ¿no? Para ver cuánto va a durar. Y se va a durar media hora, ¿no? Entonces en esta media hora pues hay que hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Y así sucesivamente. Pero el caso es que una pareja decide que no lo va a abrir porque quiere disfrutar y no estar con esa incertidumbre, bla, 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 bla. Y entonces, un día que están súper felices, están en la plenitud de la relación, él no aguanta más la curiosidad y abre el dispositivo, y entonces el dispositivo dice que la relación iba a durar 5 años, y entonces creo que van en el 2 o algo así. Ajá. Pero entonces por destape unilateral de la cosa se empieza a acelerar el proceso de ruptura, ¿no? Como él no acordó con ella nada, sino que por su cuenta fue y abrió el dispositivo, nunca le dijo, o sea, no le dijo a ella que lo iba a abrir, y entonces se empieza a acelerar el proceso. Ya después, cuando él se da cuenta de lo que está pasando, va y le confiesa a ella lo que hizo, pero entonces ella le reclama y empieza a tener desconfianza y bla, 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 bla. Entonces es una cosa muy interesante porque pues igual, y también es cierto que un poco eso pasa en la vida, o sea, las relaciones, hay relaciones que duran el día de la cita y no más, ¿no? Y luego otras relaciones que duran 50 años o 55 años, como mi tío Noé y mi tía Marita, ¿no? Que ya tienen 55 años de casados y no se les ven tratando de dejar de ser novios, ¿no? Entonces eso es muy interesante, y que es de lo que habla un poco este poema. Y me voy con el otro antes de que, ¿no? Me pidieron también este otro poema de Sor Juana Inés de la Cruz que se llama Esta tarde, bien mío, cuando te hablaba. Esta tarde, bien mío, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones veía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya el líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Ay, no, sí es de los pocos que son así muy amorosos y tiernos, porque casi siempre Sor Juana va y se estrella con el desamor, pero este está muy bonito realmente. Muchas gracias por el disparo, muchas gracias por el disparo. Ahí tienen 2 de Sor Juana 2, y vuelvo a decir, no es mi culpa, me los pidieron. O sea, tú puro Sor Juana lees y puro las mismas cosas. Fíjate, a mí me gusta mucho Luz Cernuda. Un saludo a mi compadre Rubén, que seguramente por ahí nos va a ver, sino ahorita más adelante. Y él me contagió de su pasión por Luz Cernuda. Hay un poema en particular que siempre me gusta leer, si me permiten leerlo. Por favor. ¿Sí? ¿De veras? Dice, sí. Qué ruido tan triste el que hacen 2 cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados. Mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Las flores son arena y los niños son hojas, y su leve ruido es amable al oído cuando ríen, cuando aman, cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado porque antaño soñó mucho día y noche. Mas los niños no saben, ni tampoco las manos llueven como dicen. Así, el hombre, cansado de estar solo con sus sueños, invoca los bolsillos que abandonan arena de las flores, para que un día decoren su semblante de muerto. Qué ruido tan triste hacen 2 cuerpos cuando se aman. Ahí lo tienen. Está de Luz Cernuda y pues poesía. Poesía. ¿Qué les parece si nos vamos a las efemérides? Efemérides. Ya para despedir el programa del día de hoy. Ajá. El día de hoy, que es 28 de julio de 2020, bueno, pues en 1521, después de 4 días de ataques, los conquistadores españoles, al mando de Hernán Cortés, toman Teacuistl,
o mercado de Tlatelolco, con lo que mantienen bajo su control las 3/4 partes de Tenochtitlan. Fíjate qué interesante el Tianguistli. Viene de tianguis, o sea, perdón, de ahí sale tianguis, yo creo. Más bien, ya que viene de acá. Más bien, resulta, hablando de etimologías. Sí. Así es. Y en 1655 muere el duelista y novelista del género satírico francés Savinien Cyrano de Bergerac, de quien comentábamos. Sus obras más importantes son La muerte de Agripina y El pedante burlado. Él nace el 6 de marzo de 1619. Así es. 1741 fallece el compositor y violinista italiano Antonio Vivaldi, autor de más de 500 conciertos, 70 sonatas, 45 óperas y música religiosa, que refleja el estilo musical de la época, de las que destacan las 4 estaciones. Nace el 4 de marzo de 1678. Las 4 estaciones que hay, aunque es muy llevada y traída y luego pues se ha hecho hasta popular y puede sonar al lugar común, yo creo que es una obra que no es realmente... hasta en comerciales. Sí. A mí la que más me gusta es El otoño. Sí, a mí me gustan las 4 y también me gustaría aceptar un poquito un detalle de Vivaldi, un gran violinista también y empresario. Fue de las primeras personas que empezó a hacer conciertos y como empresario. Y pues bueno, gracias a Vivaldi tenemos más que las 4 estaciones, todo un caudal de música muy bello. Así es. Y luego en 1750 fallece el compositor alemán Johann Sebastian Bach, cuyas obras de música religiosa, vocal e instrumental son admiradas por la riqueza y sublimidad de la inspiración y la ciencia de la armonía. Nació el 31 de marzo de 1685, Johann Sebastian Bach, que es pues una pieza fundamental de la música. Es, ¿no? un día para que mueran los músicos. Exacto, esperemos que no se vaya uno hoy. No, que no se vayan los músicos porque los músicos siempre nos comparten el corazón, como dice por ahí una canción, ¿no? Así es. Y en 1818 pierde la vida el matemático francés Gaspar Monge. Él es considerado el padre de la geometría descriptiva, materia que imparte por más de 40 años. Él nace el 10 de mayo de 1746. 1874 nace el artista plástico y teórico de arte uruguayo Joaquín Torres García, fundador de Universalismo Constructivo, cuya influencia es muy importante para el desarrollo de este arte en su país. Muere el 8 de agosto de 1949. Y en 1879 ve la primera luz el escritor español Gabriel Miró, cuya obra lírica se asocia con la estética del cubismo. Es autor de Las cerezas del cementerio, El abuelo del rey, El obispo leproso, entre otros textos. Muere el 27 de mayo de 1930. La cereza del cementerio. ¿Y qué te parece que en 1887, un día como hoy, llega a este mundo el pintor francés Marcel Duchamp, considerado uno de los más influyentes del siglo XX? Inicia su trayectoria en el cubismo, pasa por el experimentalismo y se desarrolla en la vanguardia. Muere el 2 de octubre de 1968 y son muy interesantes su obra, ¿no, Ale? Controversial también, ¿no? Hay quien dice que no es arte, que sí es arte, que pone un mingitorio famoso de Marcel Duchamp. Sí, la llanta de la rueda de la fuente, y no sé qué tantas cosas. Sí. Así es, yo creo que tiene mucho que ver con el espíritu de la época que le toca vivir y que bueno, llevan, él y muchos otros artistas de la época llevan la abstracción y el simbolismo pues a grados en los que pueden llegar a ser muy cuestionados y que algunas veces lindan en lo críptico porque pues solo aquello que están presentando significa para ellos o para ellos y sus muy cercanos, ¿no? Hay que decirlo todo. Sí. En 1902 inicia la existencia del filósofo británico de origen austriaco Karl Popper, cuya influencia
en la filosofía de la ciencia política y social, sobresale por su defensa a la sociedad abierta, democrática y su crítica a los totalitarismos. Muere el 17 de septiembre de 1994. Popper, interesantísimo. Popper. En 1909 se registra el nacimiento del poeta y novelista británico Malcolm Lowry, autor de la novela Bajo los dos, Cuernavaca, México. Muere el 26 de junio de 1957. Y en 1917 nace la escritora española Gloria Fuentes. Ella es autora de cuentos y poesías infantiles que ella misma dibuja. Se le asocia a la generación del 50 y el postismo, contracción del post-surrealismo. Ella muere el 27 de noviembre de 1998 y qué interesante, alias, las autoras de cuentos y poesías infantiles. Hay que hacer un programa sobre poesía y literatura infantil. Por supuesto que sí, creo que aquí es bien interesante porque hay muchas mujeres metidas en este tema de la literatura infantil y de trabajar, porque pues creo que finalmente, a lo mejor se va a ver un poco rápido lo que voy a decir, pero finalmente las mujeres, tanto educadoras, en tanto madres de familia, tienen como muy cercana el mundo de lo que es simbólico, de lo que puede ser interesante para los niños, probablemente más que muchos otros, que ya sabemos, por supuesto, que hay muchos hombres también haciendo literatura infantil, ¿no? Sí, 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 muere la mano con la tradición de los cuentos de la abuelita. Así es, así es. El nombre es Jacques Picard, así se pronuncia, Jacques Picard. Ah, porque es suizo. 1922 ve la primera luz el explorador, ingeniero y oceanógrafo suizo Jacques Picard, conocido por el desarrollo de vehículos subacuáticos para el estudio de las corrientes oceánicas, y alcanza antes que nadie el punto más bajo de la superficie terrestre, el abismo Challenger, la fosa de las Marianas. Muere el 1 de noviembre de 2008. Jacques Picard, que estuvo en el abismo, más abismado. Creo que hay una película sobre este tema, algo sobre, también titulada Abismo. En 1934 llega a este mundo la escultora Helen Escobedo. Sus trabajos como artista internacional son principalmente de tamaño monumental. Utiliza generalmente materiales industriales y naturales, ofreciendo alrededor de 30 esculturas para exhibiciones como público. Muere el 16 de septiembre de 2010. Muy bien, en 1941, un día como hoy, nace el director de orquesta italiano Riccardo Muti, conocido por haber sido director musical del Teatro de Ópera La Scala de Milán desde 1986 hasta 2005. Nada menos que La Scala de Milán. Ya lo dijimos en coro. Exacto. Debería ser así. En 1951 ocurre el nacimiento del ingeniero, arquitecto y escultor español Santiago Calatrava, considerado uno de los diseñadores de espacios más destacados de su país, lo que le ha valido un buen número de premios internacionales. Así es, en 1968 deja este mundo el físico y químico alemán Otto Hahn, cuyo trabajo destaca sus descubrimientos en la separación de elementos químicos y átomos que lo hacen merecedor del Premio Nobel de Química en 1944. Nació el 8 de marzo de 1871. Imagínate todo lo que ha devenido después de sus descubrimientos, ¿no? La transformación del mundo. Nada más y nada menos. En 1976 muere el arquitecto y escultor español Rafael Leós, propuesto en 1968 para el Premio Nobel de la Paz. Su actividad profesional se centra en la investigación teórica para la mejora de la vivienda social sin renunciar a los criterios técnicos, estéticos, económicos ni humanos. Nace el 19 de junio de 1921. En 1988 pierde la vida el pintor español Fernando Briones Carmona, premiado en varias ocasiones en la Exposición Nacional de su país. Destaca en la técnica del grabado a color y en óleo. Cultiva diversos géneros, abundando en el retrato, el paisaje y los bodegones. Nace el 30 de abril de 1905. En 1998 se va de este mundo el poeta, dramaturgo y ensayista de origen ucraniano
Sven Herbert, considerado entre los más destacados del siglo. Es autor de una obra particularmente consagrada a la reflexión sobre la condición humana. Nace el 29 de octubre de 1924. Y en 2003, un día como hoy, el escritor mexicano José Emilio Pacheco recibe el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo. José Emilio Pacheco, que ya hemos hablado de él en varias ocasiones en este programa y hecho referencia a sus obras. Así es, uno de nuestros autores. En 2004 muere el científico británico Francis Crick, Premio Nobel de Medicina 1962 por su investigación de la estructura de la molécula de doble hélice del ADN. Nace el 8 de junio de 1916. Si me permiten una notita aquí, hace unos años estuvo en la universidad un colaborador muy cercano de ese señor que trabajó con él haciendo investigaciones allá en Alemania, y hubo una gran conferencia, y ese mismo día peleó Julio César Chávez y no fue nadie a la conferencia. De verdad. Todos se fueron a ver la pelea de Julio César Chávez, pero otro de los grandes. Qué barbaridad, Es mira lo que hay que saber, ¿eh? Así ¿Qué es. tal? En 2005, luego de varios años de estudio, un grupo de científicos estadounidenses descubre los embriones de dinosaurio más antiguos del mundo que remontan a la era Jurásica, 190 millones de años atrás. Se trata del plantígrado Masponidilus carinatus. No, sí, pues sí. Famosísimo es. Y en 2005, un día como hoy, la sonda Mars Express detecta una superficie circular en hielo posada sobre el fondo de un cráter localizado en el polo norte de Marte. ¿Qué tal? Hasta allá se fueron. 2006 deja de existir el escritor español Jaime de Iragoitia, experto en nuevas tecnologías y fundador del portal Terra. Como autor de literatura técnica, destacan sus libros sobre sistemas operativos para ordenadores personales. Nace el 4 de mayo de 1925. Se le saltó. A mí también me pasa eso. ¿1900 qué era? 65. 65. Sí. Ajá. ¿De lo leo? Por favor. 2010, un día como hoy, investigadores estadounidenses desarrollan un sensor implantable para medir los niveles de glucosa en los humanos. El aparato va encaminado al diseño de un páncreas artificial, y eso es una gran adelanto en la medicina, porque eso es una de las razones por las que mucha gente se muere, porque ya el páncreas es muy difícil, ¿no? Es para los diabéticos. Así es. Sí. En 2013 pierde la vida la cantante holandesa de jazz Rita Reis en el festival de Juan Yespins de 1960. Recibe el título de primera dama del jazz en Europa, popular desde mediados de la década de 1950 hasta el comienzo del nuevo milenio. Nace el 21 de diciembre de 1924. Me llamó la atención el nombre de ella, Reis, pero hay una actriz, Rita Reis, que era actriz de radio, de radionovela, y que hace la voz de la, ¿cómo se llama la mujer de Pedro Picapiedra? Vilma. De Vilma, de la voz de Vilma es ella. Wow. Órale. Sí, está para todos los amantes del jazz. Rita Reis. Se extingue, 2014, se extingue la vida del escritor y académico mexicano Gerardo Cornejo, quien es considerado como uno de los mejores narradores de origen sonorense de todos los tiempos. Nace el 12 de abril de 1937. Hay que revisar a Gerardo Cornejo en la tarea. Vamos viendo. En 2015, un día como hoy, perece la médico física y microbióloga india Sunitis Solomon, pionera de las investigaciones contra el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El gobierno de su país la distinguió con reconocimientos como el National Women Biosciences Award. Nace en 1938. Y ahí están las efemérides del día de hoy aquí
en la tertulia. Y bueno, pues prácticamente ya nos estamos despidiendo de este programa, ya se acabó. El jueves vamos a estar aquí de regreso para platicar más con ustedes, más recomendaciones literarias, más libros, más cine, más series, más efemérides, más de todo lo que tenemos aquí para compartir, por supuesto más textos de Rafael, así que acompáñenos por favor el jueves. Y el sábado, ya saben que los sábados son de entrevista. El sábado Tomás Rojas con nosotros aquí en la tertulia, no se lo pueden perder, se va a poner buenísimo. Bendito sea el streaming que nos permite estar en contacto con personas que sería pues un poco más difícil de traerlas al programa, pues porque no están en la ciudad o porque están sumamente ocupadas, así que pues hay que aprovechar estas oportunidades que nos brindan. Y bien, antes de retirarnos, Alex, una nota periodística que nos llamó la atención acerca de las nuevas fortunas que se están creando a partir de esta pandemia, cuando todo el mundo está perdiendo dinero y la crisis mundial. Hay empresas como Zoom, como Amazon, que está amasando grandes fortunas, y bien, nosotros pues vamos a aprovechar también todo eso, ¿no? Así es. La masa con Z. La masa con Z, dice. Pues ya nos vamos ahora sí. Le invito a que me vea mañana por la noche, 9 de la noche en TV Mar, Forum, mañana redes sociales. Mañana hay Forum. Mañana es miércoles de Forum. Ya nos vamos, Rafael. Pues ya nos vamos, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, y la recomendación: escuchemos música, escuchemos a Vivaldi, escuchemos a Bach, y vamos a encontrar también una gran oportunidad de la reflexión, del contento espiritual y del disfrute pleno con estos grandes autores. Así es. Ya nos vamos. Muchas gracias a mi querido Juan Quintana, que está ahí en los controles técnicos. Muchas gracias a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio. Gracias, Rafael. Gracias, Luis Fernando, por acompañarme esta noche, como siempre, aquí en La Tertulia. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada y nos encontramos en la próxima tertulia. Bye.